Ok. Bien, estimados, buenos días. Tengo unas cosas más que decir, que no las pude decir ayer. Entonces, lo que diré el día de hoy sustituye la clase de ayer miércoles, ¿no? Les dije que me había desvelado muchísimo y estaba cansado. Pero, en fin, espero ustedes vayan bien también, a pesar del cansancio, que vayan adelante con sus cosas, ¿verdad? Pues, ¿qué decirles antes de comenzar? Su exposición, recuerden, ya no queda para esta semana, sino que para la próxima. Su video educativo me refiero, y particularmente, pues habíamos quedado el miércoles, ¿verdad? Recuerden que el lunes es feriado, el martes tenemos la repo, ¿cierto? Y el miércoles entonces sería su presentación del video. Yo les mando el link del Teams, ¿no? Etcétera. Y bueno, pues hablando ya de lo último que estábamos viendo, recordarán que estábamos hablando de modulación por pulsos, ¿no? Y el primer subtema que tocamos fue una modulación AM, ¿no? Como lo muestra 822, o sea, multiplicando dos funciones, ¿no? La señal X de T que contiene nuestra información y una portadora. Y precisamente nuestra portadora tiene la forma de un tren de pulsos, ¿no? Eso es lo que habíamos platicado, de un tren de pulsos, como lo muestra la figura 8.23, aquí, ¿no? CDT. Entonces, al momento de multiplicar X de T y C de T, se obtiene una señal que llamamos la señal modulada, y esta es la que viaja en nuestro canal de transmisión, ¿no? Entonces, ya hemos platicado de eso. Y hemos visto también a nivel espectral cómo se miraba la situación. Dijimos que era necesario que de nuestra señal XDT a ser transmitida sea de banda limitada, ¿verdad? Que tenga un espectro finito de frecuencias, mm, limitado, mejor dicho, un espectro limitado, digamos, de frecuencias, puntualmente entre, pues, omega sub m y menos omega sub m, ¿no? Según lo habíamos definido, ¿de acuerdo? En el caso de la portadora, tendrá como transformada un tren de impulsos, ¿no? En el dominio del tiempo, un tren de pulsos; en el dominio de la frecuencia, un tren de impulsos. De tal manera que al momento de convolucionar esto con esto, se obtienen estas señales parecidas a X, ¿no? Pero muestreadas donde existen los impulsos, ¿ok? Y dijimos que para recuperar la señal, si lo vemos ya del lado de la demodulación, necesitamos que se cumpla el criterio de Nyquist. Hemos dicho que la frecuencia de la portadora sea mayor a 2 veces la frecuencia de omega sub m. ¿Okay? Omega sub m. Esto, ¿no? Esto que está aquí. De la frecuencia omega sub m, mejor dicho. De acuerdo, entonces hemos también hablado de multiplexaje por división en el tiempo, ¿no? También aprovechando estos valores de cero para la señal modulada. Entonces podemos pensarlo como que ahí se puede incrustar otras señales, ¿no? Y eso estaba, pues, esquematizado en esta figura 8.25a o u 8.25b, ¿no? Para diferentes, entonces, señales de los trenes de pulsos, diferentes trenes de pulsos que son nuestras portadoras, pero que existen en diferentes tiempos, ¿no? Y al final, pues, al modular las diferentes señales que queremos transmitir, eh, entonces se obtiene, al sumarlas, todas esas señales moduladas, X1, X2, X3, X4, con los trenes de pulsos descritos, entonces obtenemos una señal completa IDT. Ahora, otra cosa que estábamos viendo, o una segunda forma de modular, era pues la siguiente. Era un poco diferente en el sentido de que ahora lo que queríamos es esto, ¿no? Si tenemos la señal X de T, pensémoslo como esto que está aquí,
en la línea discontinua, ¿cierto? Entonces lo que queríamos ahora no era multiplicar esa función, ¿okay? No era multiplicar esa función por un tren de pulsos, ¿no? A manera de obtener una señal modulada y de t, que es el producto de la misma, de las mismas. No, no era eso, sino que más bien era como tomar muestras, ¿cierto? A partir de pulsos. De tal forma que se muestra en la figura 8.26. Entonces tenemos estos pulsos que, si desaparecemos la línea punteada, de alguna manera deberían contener algo de la información de nuestra x de t, a manera de recuperarlo en la recepción. Y siempre debe cumplirse el criterio de muestreo, ¿no? Esto es general, ya lo hemos visto pues en el capítulo de sampling, capítulo número 7. Por ahí les dejé en la tarea que por favor repasaran eso, algunas secciones al menos. Entonces, la idea era esa, ¿no? Y le llamamos modulación de amplitud de pulsos, o PAM, ¿no? Y esto era pues necesario porque en el método anterior, esto pues son impulsos, ¿cierto? Entonces, es importante tener en cuenta que en sistemas reales, ¿no? Hay limitaciones, ¿no? Y precisamente el autor menciona algunas limitaciones aquí sobre la amplitud máxima, ¿no? Que puede tener o que se puede transmitir sobre un canal de comunicación. Por lo que la transmisión de las versiones de XDT muestreadas, como mostrábamos arriba, ¿no? Con los impulsos y luego, o sea, esto que está aquí, ¿ok? Esas versiones muestreadas por impulsos no resulta práctica. En realidad las muestras, ¿no? que estaban en cada NT, en tiempos n minúscula t, entonces esas muestras x de n de t se usan para modular la amplitud de una secuencia de pulsos, lo cual da como resultado lo que se conoce como sistema de modulación PAM, que es lo que les acabo de describir. ¿Ok? De acuerdo, el uso de pulsos rectangulares, como los mostrados, estos, corresponde a una estrategia de muestreo, como lo he mencionado. Y pues también podemos multiplexar eso, ¿verdad? O sea, en estos intervalos de tiempo podemos, por decirlo informalmente, meter otras señales, lo habíamos comentado. Y de ello resultaba la figura 8.27, ¿se recuerdan? Y pensando en la recepción, nosotros podríamos demultiplexar todas estas señales, ¿verdad? Que aquí podríamos percibirlo como tres canales PAM. O sea, por ejemplo, este que dice 1 representaría a X1, ¿no? Una señal, por ejemplo, la voz de alguien de ustedes. 2 representaría la señal, ¿verdad? Modulada, PAM, para una segunda voz. Y 3 sería para otra, ¿no? Entonces, si lo perciben, ¿verdad? Que si yo trazo aquí suavemente, pues voy a obtener X1, y si me voy aquí por 2, voy a obtener la señal pues, análoga X2, y pues X3 lo mismo, ¿no? Entonces ahí está viajando, digamos, la voz de tres personas diferentes, ¿no? Entonces, en la recepción decía que podemos nosotros llamarle como comúnmente a esto YDT. YDT. Entonces, ¿cómo obtener YDT a partir de, llámense, X1, X2, X3? Pues bastaría pues, describir el valor de Y aquí, 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 ¿no? O sea, bastaría conocer el valor para cada uno de estos pulsos en los diferentes tiempos. Y eso se logra pues con 827. Entonces, 827 nos dice cuál es el valor de Y, ¿verdad? De todas estas funciones en
los diferentes tiempos, ¿no? Noten que son valores de tiempos fijos, ¿no? Aquí, acá, acá, etcétera. Entonces, esto está aquí. Por ejemplo, para el caso de, en función de x1, pues yo puedo describir y de la siguiente manera, como a, no sé cuál sea el valor de esto, por x1 en un tiempo t igual a 0. Aquí fíjense que estaba viendo que hay un error en cuanto al origen temporal. Lo han puesto acá, pero piensen que está acá, ¿no? Y supongamos que este espaciamiento temporal entre 1 y 2, o entre 2 y 3, o entre 3 y 1, etcétera, se llama T1, llamémosle ese espaciamiento intersímbolo, ¿no? O sea, el espaciamiento entre estos símbolos que hemos puesto aquí. Entonces, noten que Y, ¿no? Se puede obtener, pues, en efecto, tomando el valor este en tiempo t igual a 0, en un tiempo 3t1. ¿Por qué? Porque aquí es t1, 2t1 y 3t1. Todo esto aquí es 3t1, ¿no? Podrían ustedes definir un periodo también como precisamente el tiempo entre uno y otro pulso de x1. Entonces, esto sería t, de tal forma que t1 sería un tercio de t, ¿no? Eso es lo que se muestra aquí. Déjenme ver si estoy grabando. Sí. Ok, entonces, noten pues que aquí tendría 0, 3t1, 4, 5, 6, 6t1, etcétera, ¿no? 7, 8, 9t1. Entonces, estos son estos valores, 0, 3t1, 6t1 y también valores hacia la izquierda. Lo mismo con, esos son algunos valores de y de t, ¿no? Hay otros, por ejemplo, este o este, etcétera. Pero si nos enfocamos en 2, estaría posicionado en t1, ¿cierto? También en t1 más 1, 2, 3, t1 más 3t1, o 4, 5, 6, t1 más 6t1, etcétera, que son estos que están aquí, ¿cierto? O lo mismo para estos valores aquí. Si se fijan, esto aquí es 1, 2, ¿cierto? 2t1, entonces podríamos poner aquí 2t1 o 2t1 más 3t1, etcétera. Para posicionar este otro sería 2t1, entonces después de aquí a aquí, t1, 2t1, 3t1, entonces sería 2t1 más 3t1, ¿ok? Etcétera, ¿no? Donde están posicionados los pulsos aquí 3, ¿no? Etcétera. Entonces, definitivamente que obtenemos y de t a partir de 8.27, ¿no? Y lo que hay que hacer es describir los tiempos en los que existen los pulsos para... Permítanme, quiero quitar una alarma. Ok. Entonces, eso, ¿no? T1 es el espaciamiento intersímbolo, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces una de las cosas que puede, digamos, estropear nuestra modulación es la interferencia intersímbolo, ¿no? Y lo leíamos la vez pasada. O sea, esos símbolos pueden permanecer tal cual, se ven ahí, ¿verdad? Sin distorsión ni nada, ¿no? Pero conforme se propagan en el canal de comunicación, pueden ocurrir reales, ¿verdad? Pueden ocurrir distorsiones por efectos de ruido, aditivo se le llama, filtrado, etcétera, según sea el canal de comunicación, y lo pueden pensar como caracterizado por una respuesta, ¿no? Al impulso. De hecho, una respuesta de frecuencia, llamamos. De hecho, el ruido aditivo en el canal introducirá errores en la amplitud en los tiempos de muestreo. El filtrado que ocurra a causa de la respuesta en frecuencia no ideal de un canal provoca que los impulsos individuales se dispersen. Eso es importante, que los impulsos individuales se dispersen, se muevan, lo que puede ocasionar que los pulsos recibidos se traslapen. No queremos traslapes, ¿no? Esta interferencia se muestra en la figura 8.28 y se conoce como interferencia intersímbolo. Entonces, pensemos aquí en esa interferencia intersímbolo. Veámoslo acá, fíjense. Aquí tenemos un tiempo de muestreo para el canal 1. Ok. Nosotros vamos a muestrear aquí
una señal, llámenle 1, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? No solo tenemos un valor para la señal 1, sino que también hay otros valores acá, finitos, si se fijan. En otras palabras, no estamos logrando esto idealmente, donde aquí tenemos un pulso y nada más, ¿verdad? O aquí tenemos otro segundo pulso y más nada. No, aquí realmente estamos teniendo interferencia de otras funciones y no queremos eso. Y lo mismo ocurre para acá, ¿cierto? Por ejemplo, piensen que aquí se está muestreando con este pulso, ¿ok? Pero no solo existirá ese valor, sino que existirá también este para la señal 1 y para la señal 3, etc. Y lo mismo acá, fíjense. Queremos tener solamente este pulso, pero no vamos a tener solamente ese, sino también otros valores que se muestran aquí, ¿no? O sea, menores, sí, pero existentes. Entonces es una interferencia, ¿no? Eh, Así que estos pulsos, recuerden, son idealizados. En realidad puede haber interferencia, ¿no? Debido a dispersión. Y puede ser, leíamos ayer, de restricciones del ancho de banda del canal. O sea, el ancho de banda del canal está muy restringido o por un retardo de grupo no constante, como les había mencionado y que se analizó en aquel capítulo donde se aborda diagramas de Bode, que ustedes habrán visto en clases previas. Pero si la interferencia intersímbolo se debe, pensemos, solo al ancho de banda limitada del canal, entonces una alternativa consiste en usar una forma de pulso que en sí misma es de ancho de banda limitado, ¿ok? Entonces, tal como lo pensamos con nuestra modulación por pulsos, ¿no? Que hablábamos, que repasábamos recientemente. O sea, queremos que nuestro pulso PDT sea de banda limitada y por tanto no se ve afectada o solo en forma mínima por el ancho restringido del canal, ¿no? Del canal de comunicación, de transmisión. Entonces, pues sí, podemos tener pulsos que sean en el dominio de la frecuencia de banda limitada. Eh, y bueno, pues además, por otro lado, eh, al usar pulsos como estos, ya no tenemos pulsos sin traslape, porque como en estos, ¿verdad? Como en estos, como lo que lo mostrábamos, pero se puede evitar la interferencia intersímbolo en el dominio del tiempo, aún con un pulso de banda limitada. Ok, les comento así rapidito. Si tenemos un pulso, por ejemplo, eh, digamos, estos pulsos que estamos hablando son pulsos que se usan en la práctica. Y uno de ellos son las funciones seno C, sin C, ¿no? De que hemos estado platicando en algunas ocasiones. Aguántenme 2 minutos, por favor. Ok, entonces decía, para poder visualizar pulsos reales en la práctica, pensemos en estas funciones sin C, como PDT, P por pulso, tiene esta forma, ¿no? Entonces, conviene primero recordar dos cosas, lo que decía, déjenme revisar si tengo aquí. Eh, las tablas de Fourier, lo que ando buscando son las tablas de Fourier, creo que aquí está. Entonces, primero recordemos que en verdad es un pulso
banda limitada, ¿no? Si buscamos ojalá que esté, los pares de transformadas, vamos a ver si la encontramos aquí. Aquí está. Entonces, noten que en efecto, un sin C o un seno C tiene, bueno, pues tiene esta forma, ¿verdad? Recuerden, o esta, seno de omega t, WT entre pi por t, ¿no? Así tienen esta forma, dividido entre t, un seno dividido entre t. Entonces, el espectro es limitado, ¿verdad? Es más, yo creo que aquí también lo muestra el autor, la función seno C, y acá, pues, su espectro. Claramente es solo es una función rectangular, ¿cierto? Así se ve. Entonces aquí coincide, pues, con lo que dice aquí matemáticamente. Está restringido para menos omega y omega, menos W y W. Entonces, similarmente acá, si se define de esta manera, está limitado entre menos pi entre T1 y pi entre T1, ¿ok? Muy bien, entonces, una de las cosas es pensar, si usamos estos pulsos, ¿no? Pueden imaginárselo en lugar de tener esto, de tener uno, dos, tres, que son así ideales, ¿no? Entonces tenemos seno Cs. Entonces, la primera cosa que comentaba recientemente es que pues ya no vamos a tener una cuestión ideal, evidentemente, ¿verdad? Sino pues aproximadamente ideal. Y lo más importante es ver esto en el dominio del tiempo, que si nosotros no queremos interferencia, podemos hacer lo siguiente, fíjense. Ese tiempo, por ejemplo, pensemos en tres señales igual, ¿verdad? Esta y esta, ¿no? Lastimosamente aquí está en color negro todo, pero veamos, tratemos de ver esto acá. Fíjense en este punto. En este punto, en este tiempo, vamos a tener dos funciones con valor cero. ¿Ok? Dos funciones con valor cero. Y otra función, otro pulso, digamos, si vemos esto como pulsos, ¿no? Es que lo son, ¿no? Idealmente. Eh, Esto sería así un valor finito y todo lo demás cero aproximadamente. Entonces, volviendo a este tiempo acá, no sé, lo que sea, cual sea este tiempo, vamos a tener un valor existente para una función nada más. En este otro punto, vamos a tener dos funciones, son cero, y aquí un valor particular. Entonces, llamémosle a este un valor 1, un valor 2, o en general un pulso que se usa para transmitir la muestra del canal 2. Y acá ocurre pues algo similar. Aquí tendríamos 0, 0 para dos funciones, pero un valor finito para otra, ¿no? Entonces, si identificásemos esto así como que más detalladamente, aquí tenemos valores de 0 para dos funciones, pero para otro no. Y acá lo mismo para otras dos funciones y para otra no. Y acá, a ver, aquí sería para 0 para otras dos funciones y para la otra no. De tal manera que aquí, ya vemos, le tendríamos un pulso para muestrear una señal, aquí otra y aquí otra, ¿de acuerdo? Por eso es que el autor pone pulso que se usa para transmitir la muestra de canal 1, canal 2 y canal 3, ¿no? Manteniendo las otras como 0. Entonces, lo que logramos con eso, ¿verdad? Con este tipo de función, es algo aproximadamente, si usamos ese tipo de pulsos, entonces podemos aproximar a esto que está acá, ¿verdad? ¿De acuerdo? Eso es importante. Y no solo se usan este tipo de funciones seno C, sin C, sin sí, sino que también otros tipos, por ejemplo, 8.28. Y esta relación es importante porque se logra exactamente lo mismo. Una función definida como P, eh, que está definida en tres partes, digamos, a trozos, como 1 más P1. P1 está por definirse. Puede ser
algunas funciones como la que voy a ejemplificar. En fin, que si 1 más P1 entre pi y T1, o P1 entre pi y T1 y 2pi entre T1. Recuerden que T1 sigámoslo pensando como espaciamiento intersímbolo y 0 con otro valor. Entonces, voy a tratar de ir aquí a este libro para no perder la imagen. Lo que quiero que vean es lo siguiente. Esto que está acá es lo que está escrito aquí matemáticamente. Fíjense. Miren P1, descrito entre pi entre T1 y 2pi entre T1. Aquí está, pi entre T1 y 2pi entre T1. Y valor absoluto dice, o sea, piensen en esto y esta parte de acá. Entonces, eso es P1, ¿no? Aquí P1, si se fijan, sería esta función que es aproximadamente una línea recta, etc. 1 más P1, entonces sería subir esto a una unidad. Piénsenlo acá o acá, ¿no? Recuerden que está definido aquí para valores absolutos. O sea que 1 más P1, esto estaría entre menos pi T1 y pi T1. Entre menos pi entre T1, perdón, y pi entre T1. O sea, aquí, ¿no? Esto, ¿no? Entonces, repito, esto es P1. Acá también está definido. Y esto es 1 más P1, ¿cierto? Entonces, noten algo importante aquí. En primer lugar, aquí tenemos que va a haber una especie de simetría alrededor, esto es importante, una simetría alrededor de pi entre T1. Ya se los muestro, solo quiero ver algo. Les muestro algo, permítanme. Okay. Aquí está. Entonces, en efecto, fíjense que P1 tiene simetría alrededor de pi entre T1. ¿Okay? O sea, si se fijan, pi entre T1 es esto, acá. Entonces vamos a tener esta simetría alrededor de pi entre T1. Una simetría impar. Imagínense lo que esto es una línea recta. ¿Sí? Entonces aquí vamos alrededor de esto. Vamos a tener una simetría impar, ¿verdad? Esto con esto. Entonces, otra cosa importante es ver que de esta función podemos recuperar el sin C perfectamente, porque imagínense que P1 es 0, entonces la función sería una recta horizontal, así. Y entonces, aquí tendríamos 0, aquí tendríamos 0, pero estas partes recuerdan que es 1 más 0, entonces sería un valor de 1. Entonces, lo que tendríamos aquí es un valor de 1 y aquí un valor de 1. O sea, lo que tendríamos es una función, un pulso rectangular, ¿cierto? Que dura entre menos pi entre T1 y pi entre T1. O sea, duración 2pi entre T1. En otras palabras, vamos a obtener, en efecto, esto. Obtenemos el seno C, que es definida como el seno de pi t entre T1 entre pi t multiplicado por T1. Entonces, repito, de esto podemos obtener lo anterior. Entonces, una función como 828 nos puede servir como pulsos, como la función de pulsos para muestrar las señales. Y no solo existen, claro, dije P1 igual a 0, pero P1 podría ser otra función con simetría impar, de hecho. Y es más, hay un problemita que se los dejé de tarea, ¿no? Creo que es el problema número 13, si no estoy mal, ya se los muestro. En donde esa función P1 ya no es 0, como para obtener el seno C, sino que es otra función propuesta, ¿verdad? En efecto, si se fijan, este es el PJ omega que habíamos definido. No. Esta, ¿no? 8.28. Pero pues noten que
P1 ahora tiene una forma definida, ¿no? Definida. De acuerdo. Y esta es una clase de pulsos muy usados, ¿no? En esta modulación, que tienen, son los que tienen una respuesta en frecuencia coseno elevado, ¿no? Coseno elevado, así se le llama. La respuesta en frecuencia de un miembro de esta clase es esto, ¿no? Entonces, aquí les piden el pulso en el dominio del tiempo, en un valor 0, cuánto vale, y también cuánto vale en KT1, ¿no? Aquí, recuerden, para nuestros fines, se espera que estos valores sean 0, ¿verdad? Ok. Así como sucedió con el pulso P, seno C. Aquí 0, 0, 0 para cada vez este 1. Entonces, la idea de este ejercicio sería confirmar lo mismo, ¿no? Que se obtiene eso, ¿no? Y pues, siendo así, podríamos utilizar esta metodología, ¿no? De utilizar diferentes funciones, ya no seno C, sino que de la propuesta para muestrear nuestras señales, ¿ok? Entonces, traten de hacerlo, ¿verdad? Igual está para su tarea, no debería ser algo complicado. Y más nada, recuerden también utilizar software para poder visualizar estas cosas de mejor manera, ¿no? O sea, el libro les propone, pero ustedes pueden perfectamente hacerlo por su cuenta, ¿no? Por ejemplo, el seno C de X, pues aquí se los muestra y pueden incluso encontrar, supongo, si no usan matemática, este es Wolfram-Alpha, recuerden, no sé, Fourier Transform de eso, entonces tiene que dar la función, el mero pulso en el dominio de la frecuencia, ¿verdad? Aquí está, lástima que se mira feo, pero aquí existe, ¿verdad? Solo para este intervalo y después no existe, ¿ok? Etcétera. Entonces, es importante echarle un vistazo más detenido a 828. Y además, hay otra cosa interesante, que en este problema 842, si no estoy mal, también es de su tarea. Ajá, aquí está. Que P de J, para cualquier P de J que satisface las ecuaciones en 828 y 829, P de T tendrá ceros en T1, 2T1, etc. O sea, nos serviría para nuestros fines, ¿no? Es interesante, entonces traten de revisarse el problema 842 para demostrar que en efecto esa función definida ahí nos sirve porque va a ser 0 así periódicamente en T1, ¿verdad? 842, que es lo que nosotros deseamos, ¿no? ¿Ok? Para evitar interferencia intersímbolo, los pulsos que se usan en los sistemas PAM se designan como 0 en múltiplos enteros, ¿no? Del desplazamiento intersímbolo T1. En este problema desarrollamos una clase de pulsos, los cuales son 0 en KT1, ¿no? Entonces, interesante, ¿verdad? Es como demostrar esto, ¿no? Y recuerden, al final lo que se quiere lograr es algo como esto, ¿no? De acuerdo, con los pulsos descritos ahí. Esto es una cuestión muy idealizada, por supuesto. ¿Ok? Bueno, entonces, básicamente eso, estimados, y creo que solo hay una cosa más que tengo que decirles en cuanto a modulación. Recuerden que hemos visto algunos tipos de modulación, ¿no? Y los hemos clasificado así como FM, AM, por pulsos en general. O, con FM, recuerdan que hablábamos también de modulación de fase, que es equivalente. Entonces, pero podemos tener modulación de diferentes otros tipos, ¿no? Lo que quiero es que no limiten su cabeza a lo que hemos visto, ¿no? Podrán encontrar en otros libros más técnicas de modulación. Además, esto es importante, no lo estudiamos, ¿verdad? Pero para sistemas modernos, por supuesto, la modulación discreta es importante. Es más, nosotros, de alguna manera,
ya se los comento, hemos también utilizado dominio del tiempo discreto, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestros casos, fíjense, hemos muestreado para estos tiempos 0, T1, 2T1, 3T1, etc. Bueno, pues lo que quiero decir con ello es que involucramos el uso de un conjunto discreto de muestras para modular una secuencia de pulsos. ¿Okay? Este conjunto de muestras puede considerarse como una señal discreta. O sea, ¿se acuerdan? Esto que está acá, si se fijan, lo pueden percibir como una señal discreta, X de N. Y en muchas aplicaciones, X de N es almacenada en un sistema digital. En tales casos, la longitud limitada de palabra en el sistema digital implica que X de N puede tomar solo un conjunto finito de valores discretos, dando como resultado solo un conjunto finito de posibles amplitudes de pulsos modulados. En muchos sistemas, en muchos casos, esta forma discreta de PAM digital se reduce a un sistema que usa solo unos pocos valores de amplitud. Es más, dice por lo general solo dos. Si cada muestra de X de N se representa como un número binario, es decir, como una cadena finita de ceros y unos, entonces un pulso con uno de los dos valores posibles puede fijarse para cada dato binario, cada dígito binario, perdón, o bit de la cadena. Estas cuestiones binarias son importantísimas, ¿no? Habrán escuchado de aplicaciones más modernas como espintrónica, en el que las partículas, algunos sistemas cuánticos tienen solo dos valores, llámenle -1 y 1, ¿no? Entonces ahí también tenemos un sistema, digamos, binario y sirve en múltiples aplicaciones. Pero volviendo al caso, espintrónica se le llama eso, de manera más general, como medida de protección contra la retransmisión, para proporcionar comunicación segura, la secuencia de dígitos binarios que representan a X de N, ¿verdad? Puede primero codificarse en otra secuencia de ceros antes de la transmisión. Un mecanismo muy sencillo, comenta aquí, que consiste en transmitir un pulso modulado adicional en cada muestra X de N, representando una verificación de paridad. Es decir, este bit adicional debe ser 1 si la representación binaria tiene un número impar de unos y 0 si es un número par de unos. El receptor puede verificar el bit de paridad recibido con otros bits recibidos para detectar inconsistencias. Entonces, se pueden emplear otros esquemas de codificación, ¿verdad? Y corrección más complejos, pero pues es la idea. Por obvias razones, un sistema PAN modulado por una secuencia codificada de ceros y unos se le conoce como PCM, ¿no? Pues con algunos de ustedes ya hemos platicado sobre PCM. Pueden averiguar sobre PCM en redes 2G móviles, como GSM, etc. Entonces, es importante, pues, la modulación también en tiempo discreto. Y si quieren, pues, echarle un vistazo, ya no tendremos tiempo, por supuesto. Entonces está en la sección 8, a ver, 8.8, ¿no? Modulación de amplitud senoidal discreta. Es una cuestión análoga, ¿verdad? Pero es importante tenerlo en consideración, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues, y lo otro, también les decía yo que tenemos aquí diferentes modulaciones, ¿verdad? Nosotros hemos visto, pues, algunas, por ejemplo, modulación, hemos visto portadoras análogas, o sea, en tiempo continuo, por supuesto, y de aquí he estudiado AM, FM, en modulación de fase, ¿cierto? Pero también siempre en portadoras análogas podemos hablar de datos ya digitales, ¿no? Y revísense la sección 8.8, insisto, ¿verdad? Para este caso y también para portadoras digitales. Pero en fin, que quiero que vean la clasificación. Tenemos el sistema de modulación ASK, FSK, PSK, QAM, lo han escuchado, QAM también.
Em, entonces, nosotros también, de alguna manera, vimos la modulación PAM, que aquí lo meten en una portadora digital, ¿se recuerdan? Según nuestra reciente conversación, ¿no? De XDN, sus valores discretos. Y podemos hablar también de PCM, ¿no? Estábamos platicando también recientemente. PWM, PM, etcétera. Entonces consideren, y pueden haber más, por supuesto, consideren estas clasificaciones, ¿no? Y su estudio, si les interesa alguna, pues van a algún libro en especial que cubra dicho tema, ¿de acuerdo? Entonces no cierren su mente a lo que hemos visto, de hecho lo que nosotros estudiado es una introducción. ¿Sí? Bueno, estimado, entonces les encomiendo los ejercicios, los 6 ejercicios ya deben estar avanzados. Y pues nada, seguimos en contacto, necesito darles sus notas. Y el sábado además recuerden que es su examen número 3, ¿ok? Pueden reponer su nota más baja. Bueno, hasta pronto, estimados. Tengan buen día. Saludos.